Estuvimos platicando con nuestros expertos sobre temas de salud y seguridad en nuestros centros de trabajo. Puntualmente estábamos hablando sobre la NOM 37 que tiene que ver con materia de teletrabajo. Mi querido Jesús ponía sobre la mesa un tema muy relevante y es qué riesgos estamos, bueno, tanto Zoe como Jesús, qué riesgos estamos asumiendo al momento de ofrecer esta herramienta cuando probablemente en los lugares donde nuestros colaboradores viven puede haber un entorno no necesariamente favorable, sino un entorno complicado, donde inclusive pueden salir temas como violencia intrafamiliar o violencia de manera general, y cómo esto puede afectar al colaborador y por consecuencia también a ti como parte de, ¿no? Como el empresario, ¿no? Exactamente. Es una extensión de mi centro de trabajo. Luego entonces, pues el hecho de que haya esa violencia, que dicho sea de paso, es un agente externo, entre comillas, que está sucediendo en el centro de trabajo, ¿no? Es como, se oye raro, pero es como si en el centro de trabajo estuvieras sufriendo violencia, ¿no? Claro. Más que de un externo, Claro. ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero resulta que es mi familia. Pero es por tu núcleo, ¿no? En el centro de trabajo como quiera, y nos decía Álvaro, pues bueno, mantienes ciertas condiciones a línea porque pues tienes un reglamento. En la casa no necesariamente, o sea, en el deber ser habría un reglamento no escrito, un ambiente de armonía, pensaríamos tal vez en un común denominador, pero resulta que a veces esos comunes denominadores no son tan comunes para todos. Sí, mira, desde el punto de vista estrictamente legal, este cuestionario de verificación debiera de incluir este tipo de preguntas, ¿no? Oye, ¿existen este tipo de factores de riesgo dentro de tu centro de trabajo, en tu casa, ¿no? Pero esos los haces a priori. A priori. Y cada determinado tiempo. Supongo que hay una recomendación de hacerlo, no sé, trimestral. Hacer verificaciones. Conforme a la NOM, ¿no? es a priori, pero por una sola ocasión. Pero la recomendación sí sería de forma periódica estar haciendo de nuevo estas verificaciones, ¿no? Ahora, de todos modos, el revisar estos temas es complicado, digo, porque a lo mejor alguien por esa misma violencia que sufren en su núcleo familiar, pues pone que no. Claro. ¿No? Cuando en realidad... Claro. Por miedo, por muchos factores, ¿no? Y entonces podría ya ahí activarse el tema de la famosa reversibilidad. Sí. Eventualmente, que eso no te va, creo yo, corríjanme si no, a eximir, yo te estoy pensando en voz alta, no te va a eximir empleador de tener que activar los mecanismos que se hayan definido en materia de la NOM 35 para atender un factor psicosocial. ¿Por qué? Porque estás llevando al centro de trabajo, porque igual cancelas el teletrabajo, pero pues el problema de violencia intrafamiliar en el ejemplo que poníamos, pues a lo mejor no se va a acabar desafortunadamente y lo va a estar llevando el problema psicosocial al trabajo, ¿no? Al centro de trabajo, a la oficina, y pues de alguna manera pues también van a tener que activarse estos mecanismos que se hayan definido para atender o apoyar a esta persona, ¿no? Que ya, bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, pero o sea, démonos cuenta. Pero son escenarios reales. De hasta dónde puede llegar o desencadenarse todas estas situaciones. Y ese es un caso. Bueno, con la pandemia sí los índices de violencia familiar aumentaron dramáticamente, pero también así los temas de depresión. Todas las personas que no tenían con quién convivir, que puede ser hoy el que renta un pequeño espacio para estar y le dices, nuestro esquema de trabajo es únicamente teletrabajo, lo que para muchos pudiera ser muy atractivo, para otros tantos dicen, ¿y yo qué hago en estos 20 metros de espacio, no? Claro. Estando solo todo el tiempo, conectado, te lleva a temas de ansiedad y depresión, que son otro factor de riesgos de trabajo, ¿no? De un colaborador que tenía su hogar como un mero dormitorio, porque realmente el transitar en su casa, si piensas en una jornada regular donde estás tal vez 10 horas en el centro de trabajo y a lo mejor tienes otras actividades fuera de, pues realmente a tu casa vas a dormir, me queda claro que este escenario era muy, muy probable. De ahí la importancia de, previo a implementar esta modalidad, realmente realizar un análisis de esta verificación que se haga para pues, determinar la conveniencia de ni siquiera empezar la modalidad, ¿no? Digo, para determinados trabajadores. Pues para efectos de cumplimiento hoy día ya lo tenemos encima, o sea que ya tendríamos que estar haciendo un segundo review de nuestro correcto grado de cumplimiento o incumplimiento en esta materia. Inclusive de tu oferta laboral.
O sea, hoy muchas empresas dicen, y ofrecemos teletrabajo, Ujú. y es como el gran escaparate. Te lleva a un cumplimiento mayúsculo, pero además a un cumplimiento fiscal, en dónde debes de contribuir, Claro. cómo debes de contribuir. Comentábamos fuera del aire el Ujú. tema de la iniciativa que hoy tiene la Ciudad de México. Es una iniciativa muy mal redactada, son un grupito de algunos artículos de Mm. los nómadas Ujú, digitales ujú, ujú. y es para extranjeros, que es bastante discriminatoria. ¿En qué me diferencia a mi extranjero de a mi local? Que no me tengan asegurado, que no me tengan dado de alta en el esquema de nóminas, total, nadie me ve, estoy en mi casa. No, yo creo que está mal enfocada. Más bien, lo que también decíamos fuera del aire es, ¿qué pasa con aquellas empresas que están ofreciendo contratar? De hecho, hasta lo manejan como un En eslogan de donde quieras. trabaja desde donde tú quieras, desde tu casa, de Ujú. cualquier lugar, y no hay un centro físico de trabajo, Ujú. obviamente en todas las localidades, y eso pues de alguna manera pareciera que se vuelve atractivo, y bueno, no pareciera, sí se vuelve atractivo dependiendo del tipo de oficio, de trabajo, pero ¿cuáles son las obligaciones? Volvemos al tema de la NOM, en este caso 37, las que debería de obligarse o ejecutar el empleador Ujú. para asegurar en dónde está trabajando la persona, si cumple con todos los requisitos, etcétera. ¿Se van a estar haciendo esas verificaciones o no? ¿O simplemente nada más se lanza la iniciativa, pero no se está haciendo un análisis a profundidad de todo lo que va a implicar el tener que monitorear todos Ujú. esos mini centros de trabajo en todas las localidades? Ujú. Y que de verdad tienen efectos colaterales. Imagínate que la persona, su casa, si determinas que es un ambiente idóneo para llevar a cabo el teletrabajo, ¿qué crees? La parte de abajo es un taller automotriz. O sea, su casa, su departamento propiamente es ideal. Tiene iluminación, ventilación, espacio, no tiene riesgos adicionales. Sí, pero ¿qué crees? Que abajo es un taller automotriz y todos los solventes suben, la persona los respira todo el día, al Ujú. rato tiene una enfermedad que le degenera o el ruido de la compresora le empieza a causar sordera. O sea, de verdad hay mucho más que hacer al momento de implementar una NOM de este tamaño, que además si observan, y no sé, Álvaro, cuántas hojas son, pero es un libro Sí, de ¿no? este vuelo. Es un tratado. De verdad, es muchísimo porque inclusive trae todos los esquemas de la forma del escritorio para que veas las dimensiones, el estilo de la silla. O sea, trae muchísima ejemplificación a nivel gráfico para que el empleador vea de qué tamaño es el tema. Ujú. Y aquí esto cobra relevancia, sobre todo porque al tener mucha carga de cumplimiento, pues no siempre se va a poder dar cumplimiento a todas estas obligaciones, ¿no? Y hay que saber cuáles son las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Las NOM no establecen en sí mismas las sanciones, pero la Ley Federal del Trabajo sí. También el Reglamento Federal de Inspección establece cuáles son las consecuencias de incumplimiento a estas NOMs, incluida la 37 y la 35 que hablamos, y en general de las NOMs, ¿no? Y allá espántanos porque las multas son altas. Las multas son altas. Digo, hay un rango grande en donde la máxima es de alrededor de 422,000 pesos, pero lo grave es que es por trabajador Ok. en esta situación, ¿no? Madre Si mía. tienes tú 10 trabajadores en teletrabajo sin convenio, sin haber verificado, pues bueno, súmale esa multa máxima por Por 10, 10. ¿no? Entonces sí es muy relevante, ¿no? Y aparte, no existe un catálogo de sanciones en donde por incumplimiento de falta de convenio tanto, no. La legislación lo que dice es la autoridad revisa una serie de factores desde la capacidad económica del empleador, revisa el valor total de la nómina, revisa su declaración anual, la severidad, si hay reincidencia, por ejemplo, pudiera inclusive duplicarse. Entonces es muy discrecional para la autoridad establecer estas Oye, ¿y multas. qué tanta capacidad? Y digo, no es que estemos esperando que que no revise Sí. la autoridad, pero al final la infraestructura que hoy día tenga la autoridad laboral, que es quien entendemos Ujú. tendría que hacer las labores de vigilancia,
tendría la capacidad para estar atendiendo o revisando? ¿Hay un programa hoy día o no? Sí hay un programa federal de inspección y aquí lo importante es que hay diversos tipos de inspecciones, ¿no? La más completa, digamos, y la más común es la de condiciones generales de trabajo, en donde entre varias cosas te revisan el cumplimiento de la NOM, tus contratos, tu reglamento, tus comisiones y demás, ¿no? Hay algunas específicas de inspecciones de seguridad e higiene y ahora, con la entrada en vigor de esta NOM, seguramente va a haber inspecciones dirigidas al teletrabajo, ¿no? Y como comentaba Zoe, el programa pasado, si te llega una inspección extraordinaria para revisar el cumplimiento de esta NOM, tú tendrás que atenderla en ese momento, ¿no? No debe haber un citatorio previo, ¿no? En cuanto a la capacidad, creo que no hay mucha, ¿no? Pero sí se va a hacer mucho a nivel federal por la Secretaría del Trabajo, pero también a nivel local, por ejemplo, en Ciudad de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo Local, ¿no? Y recuerden que el IMSS trae ahorita una cruzada con la Secretaría del Trabajo, justo para todos los que son REPSE, meterles la cuña y obligarlos al cumplimiento máximo. También hacen estas visitas de a pie donde dicen, me agarro 3 cuadras de Insurgentes y agarro todos los corporativos Sí. y, perdón, le pego a un montón. Como ven, la verdad es que hay mucho, da para mucho más, pero tenemos que llegar a un fin eventualmente. Sí, que no será este momento porque todavía traemos ahí un tema más en el tintero,